En la mañana temprano hablé con el pastor, me dijo que no iba a estar, pero que iba a estar su esposa. Y cada vez que venimos somos bendecidos con ustedes. Gracias a Dios por sus vidas. Y espero que la palabra que voy a traer enseguida sea de bendición. Si pudiera tener donde anotar, este es un tema bíblico textual. Si pudiera en algún lugarcito tener una parte para escribir. Voy a citar muchas escrituras, es un tema bíblico textual, como dije, y el título del tema es Nadando en el río del Espíritu Santo. Voy a repetir, nadando en el río del Espíritu Santo. ¿Lo dicen conmigo? Nadando en el río del Espíritu Santo. Y la verdad es que actualmente hay muchas señales de visitación de Dios. Es una revolución y una restauración, de acuerdo con Hechos capítulo 3, versículos 19 al 21. Una revolución, una restauración. Hechos 3, 19 al 21. Las cosas que están sucediendo alrededor del mundo son resultado de las oraciones del pueblo de Dios. Hay una convicción interna. Por ejemplo, la caída del muro de Berlín, que dividía a las dos Alemanias, fue el resultado de oraciones de hermanos de esa zona. También la muerte del comunismo ateo en Holanda y otros países fue resultado de oraciones. Actualmente hay mucho énfasis en la oración. Hay una sincera búsqueda de Dios como nunca antes. Hay cuando menos 190 millones de cristianos que están orando por una fuerte visitación de Dios que traiga avivamiento. Hay más de 20 millones de grupos heterogéneos de cristianos que están orando por un cambio. Más de 30 millones de cristianos que orar es su prioridad. Escuchen, orar es su prioridad. Hay un gran deseo actualmente de pureza, también de santidad y transparencia, porque Dios quiere una iglesia santa. Hay una nueva compasión por los perdidos, como dice el texto, viendo a las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas, porque estaban desparramadas y esparcidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. En este tiempo hay un nuevo amor y aprecio de los unos por los otros, porque estamos aprendiendo a discernir el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Hay un nuevo discernimiento de la persona de Cristo y también del Espíritu Santo, que va más allá de bautismo, de dones, de fruto. Es una comunión íntima con el Espíritu Santo. Juan capítulo 6, versículo 23. Y también Juan 6, 23, Juan 6, 63, y Romanos 8, del 6 al 7. Hay un nuevo espíritu de evangelización con el poder del Espíritu Santo. Me gustaría pedirle a la pastora si pudiera leer en Ezequiel capítulo 47, versículos 1 al 12. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en la mano.
en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que ya no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Entonces, el nivel que querramos del Espíritu Santo podemos tener. Nivel de tobillos, nivel de cintura, nivel de hombros, o nadar en el río del Espíritu Santo, porque es el tema, nadando en el río del Espíritu Santo. Diga conmigo: orando para lograr resultados positivos, mediante la adoración, expectación, petición, confesión, liberación y expectación. Mateo capítulo 6, versículos 5 al 15. Ahora la pregunta, surge una pregunta. ¿Por qué pide Dios que oremos? ¿Por qué no hace Él lo que quiere sin que nosotros oremos? Otra pregunta. ¿Por qué están relacionados los asuntos de la tierra con nuestras oraciones? La primera respuesta la encontramos en Génesis capítulo 1, versículo 26. Dice que el hombre se enseñoree de su creación. Es el derecho de gobernar. La segunda cosa la encontramos en el libro de los Salmos. Es la segunda respuesta. Salmos capítulo 8, versículos 4 al 6. Voy a repetir, Salmos 8, 4 al 6. Dice ahí la Biblia que todo lo puso debajo de nuestros pies. En otras palabras, en hebreo, tener autoridad en la tierra sobre toda la creación. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, nada ha quedado fuera del dominio del hombre o de la mujer que viven en plena comunión con Dios. Amados hermanos y hermanas, el hombre fue hecho a la imagen y semejanza de Dios, y su designio es ejercer autoridad y dominio en este mundo. Génesis 3, 17 al 19, sin embargo, dice que Satanás tomó ese lugar de autoridad por la desobediencia y pecado de Adán y Eva, quienes entregaron su jefatura. Pero nuestro Señor Jesucristo vino a darle nuevamente al hombre y a la mujer la autoridad. Primero a los Corintios, capítulo 15, versículos 20 al 22. Voy a repetir. Primero a los Corintios 15, 20 al 22, dice la palabra que en Adán todos mueren. Digan conmigo, en Adán todos mueren. Pero en Jesucristo, diga conmigo, pero en Jesucristo todos viven, y nos da victoria completa sobre Satanás. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Y también Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 16. La victoria de Cristo sobre Satanás fue absoluta, fue completa. Y es lo mismo que Él quiere que tengamos nosotros en esta iglesia y en todas partes. El propósito de Dios, amados hermanos y hermanas, para este mundo se cumplirá a través de nosotros. A través de nosotros. Cristo es la cabeza, pero nosotros somos su cuerpo.
Sin Él no podemos hacer nada, pero Él no hace nada sin nosotros. ¿Lo entienden? Nada Él hace sin nosotros. Lo dicho explica por qué se necesita la oración. Él espera que nosotros oremos antes de entrar en acción en los asuntos terrenales. Y realmente Dios no va a obrar en nuestra tierra sin que nosotros seamos sus instrumentos y también sus compañeros. Ezequiel capítulo 22, versículos 30 al 31. No obra el Señor sin que nosotros seamos sus instrumentos y sus compañeros. Ezequiel 22, 30 al 31. Sin embargo, Él no viene a la fuerza, violando el dominio que ha dado al hombre y a la mujer. El Espíritu Santo, amados hermanos y hermanas, desea que entremos en una nueva comprensión de nuestros derechos, pero también de nuestros privilegios. El mundo es nuestra jurisdicción de responsabilidad, por lo tanto, Dios espera nuestras oraciones antes que Él actúe en los asuntos terrenales. Cuando nosotros cumplimos con el derecho de orar e interceder en la escena para desplegar su propósito y su potencia, pero Él no viene sin ser invitado. Así es Dios. Si le pedimos que entre en acción, va a entrar en acción. Él lo hará. Y no solo eso, Dios aún está dispuesto a enseñarnos qué debemos orar y qué debemos pedir. De eso se trata, amados hermanos, la oración en el Espíritu. Que Dios nos diga por qué cosas vamos a orar. Y cuando oramos así, Dios responde con palabras de conocimiento. Entonces sabemos mejor qué orar. Jesús dijo, no puedo hacer nada salvo lo que veo al Padre hacer. De eso se trata la oración. Descubrir cuál es la voluntad de Dios y entonces orar de acuerdo a su perfecta voluntad. Diga conmigo, ¿es Cristo en nosotros? La esperanza de gloria. Todo fuerte. ¿Es Cristo en nosotros? La esperanza de gloria. Un poco más personal, ¿es Cristo en mí? La esperanza de gloria. Dígalo. Amén. Colosenses 1:27. La oración es la base fundamental para la vida en el Espíritu. El cristiano que tiene victoria en la oración, tiene victoria en todo. Yo conocí en Sinaloa un viejecito de nombre Ignacio Mariscal. Cariñosamente lo llamábamos al hermano Nachito. No era elocuente, pero era obediente. Era un hombre de mucha oración. Muy humilde, pero fuerte en el espíritu por medio de la oración. Un día 4 caballeros, cuando Nachito venía bajando un cerro en la serranía de Sinaloa, cuando Nachito venía bajando, 4 personas empistoladas le dijeron, arriba las manos, predicador. Venimos a matarte, fusilarte, no queremos que sigas predicando. Nachito Mariscal con una sonrisa vio a los 4 caballeros y le dijo, está bien, estoy dispuesto a morir, si llegó el momento estoy dispuesto a morir. Nomás un favor les pido, déjenme hacer una oración a mi Padre Celestial. Ándale pues. Y lo rodearon los 4 caballeros con sus caballos y Nachito en medio. Señor, esto que ellos me hacen es porque ignoran tu amor, pero yo pido que los toques, Espíritu Santo, que les bendigas, que les ilumines, que lo que están haciendo no es tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Y cuando Nachito Mariscal abrió los ojos, los 4 caballeros estaban llorando. Los 4 recibieron a Cristo como su Salvador y los 4 ahora son pastores, predicadores en el estado de Sinaloa. ¿Le damos un aplauso al Señor, hermanos? Ahora, si según la Biblia, la oración debe ser contestada, ¿por qué razón muchos de los que claman no reciben lo que piden? Hay 18 razones bíblicas por las cuales
Dios no contesta la oración. Razones por las cuales Dios no contesta las oraciones. La primera razón por la que Dios no escucha las oraciones es porque no obedecemos la ley de Dios. Proverbios 28:9. ¿Lo escucharon? No solo no es escuchada, sino la oración llega a ser abominable si no obedecemos la ley de Dios. Razón número dos por la que Dios no escucha la oración es porque no nos humillamos delante de Él. Segundo de Crónicas 7:14. La razón tres, por desobedecer a Dios. Segundo de Crónicas 15:2. Ahora, razón número 4, por provocar a Dios. Deuteronomio 3:26. Número 5, por endurecer el corazón. Zacarías 7:12 al 13, por endurecer el corazón. Razón número 5. Razón número 6, por despreciar al pobre. Proverbios 21:13. Razón número 7, porque Dios no escucha la oración. Por tener iniquidad en el corazón. Zacarías capítulo 7, versículo 13. Razón número 8, ¿por qué Dios no escucha la oración? Porque pedimos mal. Santiago 4:3. Razón número 9, por pleitos con la esposa. Ay, hermano querido, si tienes problemas con tu esposa, por pleitos con la esposa. Primera de Pedro 3:7. Para los maridos. Damos un aplauso al Señor. Amén. Si no estás en comunión con tu esposa, hermanito, mejor ponte de una vez para que Dios conteste tu oración, por favor. Razón número 9, por falta de fe. Número 10, por falta de fe. Mateo 17:19 al 20. Y como todo viene de Dios, pues hay que pedirle que nos dé fe, ¿verdad? Amén. Número 11, por vida pecadora. Juan 9:31. Razón número 12, ¿por qué Dios no escucha la oración? Por hipocresía. Lucas 18:9 al 14.
Van a repeticiones el rosario. Razón número 14, Dios no escucha la oración porque somos rencorosos. Mateo 6:15. Razón número 15, por ser orgulloso. Mateo 6:5. Bien, ¿nos pisó el callo? Razón número 16, por no perseverar en la oración. Lucas capítulo 18, versículos 1 al 8. Por no perseverar en la oración. Lucas 18, 1 al 8. Así que hay que ser perseverantes en la oración, hermano. Si no hay respuesta al principio, hay que seguir orando, pero Dios contesta. ¿Cuántos dicen amén? Razón número 17, por oración llena de afán. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Bien, finalmente, razón número 18. ¿Por qué Dios no escucha la oración? Es por tener duda. Santiago 1, 5 al 7. ¿Está sirviendo de algo todo esto, hermanos y hermanas? Debemos orar por una visitación del Espíritu Santo en toda la nación de México. Que el Señor derrame el Espíritu Santo en México. Debemos también orar, amados hermanos, por la unidad del cuerpo de Cristo, no solo en Guadalajara, sino en México y en todo el mundo. Por la unidad del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Debemos también orar para que el Señor levante gobernantes justos y derribe gobernantes injustos. Que el Señor levante gobernantes justos y derribe injustos. También debemos orar por los niños de las escuelas para que sean protegidos de filosofías de humanismo, que en ninguna escuela se enseñe meditación ni nada de religiones orientales. Debemos orar para que en cada estado y en cada ciudad envíe el Señor lluvia. Yo sé que la lluvia impidió que algunos vinieran al culto, al servicio este día, pero la lluvia es una bendición, trae cosechas. Debemos orar para que Dios envíe lluvia apropiada. También debemos orar para que las autoridades tengan sabiduría para terminar con el tráfico de estupefacientes, la violencia y el robo.
Y especialmente yo quisiera pedirles que oremos por el Distrito Federal, nuestra capital. Para nuestra tristeza, más de 24 millones de personas, mucho más, viven en ella, más de la cuarta parte del país. La Ciudad de México, amados hermanos y hermanas, la Ciudad de México es una de las mayores concentraciones de inconversos en el mundo, de acuerdo con las estadísticas. Debemos orar por nuestra capital. Debemos orar por los chilanguitos. Que Dios los bendiga y que tengan un corazón dispuesto para recibir al Señor. Es uno de los mayores campos misioneros del mundo, la Ciudad de México. Debemos orar, hermanos, por el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Si oramos, el Señor va a hacer que pronto se efectúe su venida por nosotros. La estamos esperando. Así que cada iglesia local dentro del Nuevo Testamento fue exhortada a orar sin cesar. Todas las iglesias del Nuevo Testamento. La oración fue acompañada con el ayuno. Considere lo siguiente. En primer lugar, la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso fue exhortada a orar en todo tiempo. Efesios 6:18. La iglesia de Éfeso fue exhortada a orar en todo tiempo. Efesios 6:18. La iglesia de Tesalónica fue exhortada a orar sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17. Voy a repetir. La iglesia de Tesalónica fue exhortada a orar sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17. La iglesia de Roma fue amonestada a ser constante en la oración. Romanos capítulo 12, versículo 12. La iglesia de Roma fue amonestada a ser constante en la oración. Romanos 12:12. La iglesia de Colosas fue exhortada a perseverar en la oración. Colosenses 4:2. Voy a repetir. La iglesia de Colosas fue exhortada a perseverar en la oración. Colosenses 4:2. ¿Vamos bien? La iglesia en Filipos fue animada a no afanarse por nada, sino en todo sean conocidas vuestras peticiones y oraciones, vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipos, animada a no afanarse por nada, sino en todo sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego. Filipenses 4:6. Y finalmente, Hebreos 13:15. Los hebreos fueron animados a ofrecer siempre a Dios un sacrificio de alabanza. Hebreos capítulo 13, versículo 15. Así que, hermanos, tenemos que ser perseverantes en la oración. Gracias por su atención. Esta es la palabra, nadando en el río del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga mucho. Dios los guarde.